días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es que podamos estar juntos a tiempo aquí para adorar el santo nombre del Señor. Vamos a orar y pedir que nuestro Dios nos bendiga en este culto. Oremos, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por el poder tener un día más de vida, Señor, poder disfrutar de esta mañana, poder, oh Dios, compartir con los hermanos en tu santo templo. Y queremos traerte esta mañana, oh Dios, adoración y alabanza a ti. Queremos, oh Dios, llenar tu trono de adoración. Queremos, oh Dios, alabarte sin ningún impedimento, y te pedimos que aquellos hermanos que aún no han llegado, que han dispuesto en su corazón estar aquí, así tú lo traigas, Señor, con protección y cuidado y con pasos acelerados, Padre. Te pedimos también a aquellos que van a estar siguiéndonos o ya están siguiéndonos en las redes también, que tú les bendigas allí donde están. Bendiga sus hogares, bendiga, oh Dios, sus vidas. Aquellos que están enfermos, Señor, te pedimos sanidad para ellos. Aquellos que están débiles, te pedimos fortaleza, Señor, para ellos. Oh Padre, permite que podamos tener un tiempo glorioso en esta mañana, este día, y que podamos, Señor, dedicar a ti este culto sobre todas las cosas, Padre. Ayúdanos a concentrarnos en ti, en adorarte a ti y también a aprender de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice el Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorial sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Y cuando leemos un salmo como este, debemos animarnos a adorar a nuestro Dios, a un Dios poderoso, a un Dios creador de todo lo que vemos. Amén. Un Dios que nos trajo aquí esta mañana para eso, para adorarle y para también aprenderle su palabra. Así que vamos a estar en pie y cantemos este himno muy conocido que nos invita a andar con Cristo. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él, consagrar a él mi vida, vivir tu voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. La Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Mi anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cantar a cruz. Este mundo nada ofrece, solo ofrece salvación, es ningún
Señor. Amén. Los que quieran pueden sentarse. Debemos ser testigos del Señor, ¿verdad? Y poder llevar al mundo ese mensaje de amor. Sobre todo con nuestros hechos, que es lo que el mundo más lee. Bienvenidos a todos. Bienvenido a mi hermano Cristian Lora, que está por ahí. Nos va a traer palabra del Señor en breve. Vamos a seguir adorando al Señor, porque es hora de adorarle. Vamos a las palmas. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono está. Ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Sí, a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Y toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Si ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono está. Ante la majestad de Dios. Amén. Estamos aquí para adorar el nombre del Señor, que es nombre sobre todo nombre. Y en este nombre se doblará toda rodilla en toda la tierra, ¿verdad? Seguimos cantando sobre ese nombre, ¿verdad? Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte al trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Agradezco que mi vida estés, que vinieras a salvar. Dejaste el trono
mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. De este trono para de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén, qué bueno es nuestro Señor, ¿verdad? Así que podamos salir con esa motivación de levantar el nombre del Señor, de proclamarlo, porque Él es digno de toda la gloria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es digno, al que es digno recibir la gloria, al que es digno recibir honor, al que es digno, al que es digno. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno recibir la gloria, recibir la gloria, recibir honor, al que es digno, recibir la gloria, al que es digno, recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A Jesús, el gran yo soy, que vive por siempre. Eres tú la roca inconmovible, sostienes mi corazón, echas fuera todas las aflicciones, me liberas del dolor, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará, que para siempre tu misericordia mi vida rondará. Haces que la oración en tu presencia se convierta en lluvias de bendición, porque escuchas mi voz en la alabanza, tú inclinas tu oído a mi clamor, que para siempre tu misericordia a mi lado estará, que para siempre tu misericordia mi vida, porque para siempre
a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. De mi corazón a tus pies entrego lo que es el lugar, mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, aceptaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permaneceré, postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus Señor, te damos gracias por poder adorarte, Señor, en esta mañana. Ahora queremos que nos hables por tu palabra, que nos bendiga este tiempo. Habla tú, Señor. Tráenos refrigerio en tu palabra. Vamos a salir edificados de este lugar. En nombre de Jesús. Amén. Quiero pedir que ya vaya pasando por acá el hermano Cristian Lora. Seguro muchos lo recuerdan. Es la segunda vez que está con nosotros, aunque ha pasado 2 años más o menos, casi 3 años, ¿verdad? Pasa por aquí, hermano. Y te bendiga. Cristian y yo trabajamos por varios años juntos allá en Sedimat. Y Dios lo usa en la predicación de la palabra de Él. Vamos a escuchar lo que el Señor nos tiene
por medio de él en esta mañana. Dios le bendiga. Estamos agradecidos al Señor y damos gracias a Dios y a nuestro hermano pues Nehemías por hacernos entendernos la invitación para estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios en este día. Yo siempre digo que es una bendición cuando Dios nos permite pues predicar su palabra y un compromiso a la vez. ¿Por qué un compromiso a la vez? Porque yo como predicador seré llamado a cuenta ante la presencia del Señor para ver si hicimos buen uso de la palabra del Señor en el tiempo porque Dios nos permitió en esta tierra predicar. Gloria al nombre de Jesús. Somos casados por la misericordia del Señor. Tenemos ya 14, 15 años de matrimonio. Entre todos tenemos mi esposa y yo juntos 21 años. Dios nos ha ayudado a soportarnos el uno para con el otro y nos ha dado la fuerza para así sacar a nuestros hijos adelante. Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Estaremos leyendo el verso 16, 17, 18 y luego estaremos leyendo en el versículo 26. Gloria al Señor. Santo es Dios. Cuando estemos allá nos comunicamos, hermano. Amén. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen así la letra. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendrá a vosotros. El 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por la bendición, Señor, de poder hablar tu palabra en este lugar, Señor. Te pedimos, Dios, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder disertar tu palabra, Dios, y que salgamos de este lugar, Señor, edificado, Señor Padre. Que tu palabra, Señor, nos haga comprender, Dios mío, cuán necesitados estamos día tras día de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Y vamos a estar predicando en esta preciosa mañana bajo el tema El que me acompaña. El que me acompaña. Ese es el tema que vamos a estar predicando. El que me acompaña. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Y damos gracias al Señor porque no nos dejó huérfanos. No nos dejó solos porque yo estoy seguro que por nuestra propia fuerza no lo íbamos a poder lograr si no estuviese con nosotros el Consolador. Gloria al nombre de Jesús. Santo es Dios. Y mientras estudiábamos, hermano, para hablar sobre este sermón, yo me deleitaba y me gozaba en la palabra del Señor, en el cuidado de Jesús para con su iglesia, para con nosotros, de preservarnos y de guardarnos ante toda adversidad pues que nosotros vayamos a enfrentar como creyentes. Y fíjese que hay una parte de Jesús mientras él habla con los discípulos, ya casi en el momento de Jesús ascender al cielo, le dice, y yo rogaré al Padre. Yo le voy a hablar al Padre de ustedes. Yo le voy a decir que solos ustedes no van a poder vencer. Es como que en su misericordia Dios no me vio a mí. Él dijo, bueno, Cristian solo no va a poder vencer, papá. Yo voy a hablar con mi Padre para que Él envíe otro consolador.
Pero lo que me implica o me llama mucho la atención es la parte de Jesús que él dice, yo voy a rogar. Y la parte de rogar es la misma palabra que Pablo emplea cuando le habla a los romanos en el capítulo 12, que le dice, yo os ruego por la misericordia del Señor que guarde vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Pablo usa o emplea la misma palabra que emplea Jesús aquí. Pero Jesús estaba hablando acerca de que él no iba a enviar otro consolador, uno que estuviese con nosotros. Y esto a nosotros nos dio el plus y nos dio la bendición de que aunque no caminamos, no estuvimos con Jesús, pero tenemos el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y él es claro cuando dice, yo voy a rogar al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No va a estar por un día, no va a estar por 2 semanas o por 3 días, estará con nosotros para siempre. Tenemos la certeza y la seguridad de que el Espíritu de Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Y ese gran cuidado, ese gran interés de Jesús de rogar al Padre para que Él enviara a otro. Pero la palabra otro que Jesús usa aquí es la palabra griega que significa exacta. Otro de la misma clase, igual como Jesús mismo, que tomaría su lugar y haría su obra. Jesús no iba a dejar la iglesia en manos de un extraño, sino que Jesús iba a dejar la iglesia o dejó la iglesia en manos de alguien que es de la misma clase que Jesús e igual como Jesús, que tomaría su lugar y continuaría con la obra que hizo Jesús. Entonces, lo importante de esto es que a veces hay personas que dicen, y tú tienes el Espíritu Santo, porque quizás pues tú no has tenido la señal de hablar en otras lenguas, y ellos piensan como que tú no estás sellado con la arra del Espíritu porque tú no hablas en otras lenguas, o porque quizás no hay una manifestación de tú danzar y salir corriendo como algunos creyentes han tenido ese tipo de experiencia. Pero todos tenemos la bendición de que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, está con nosotros. Él duerme con nosotros, camina con nosotros, va al trabajo con nosotros, va a la universidad con los que van a la universidad. Donde quiera que nosotros estamos, ahí Él está con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Lo bueno de esto es que ninguna de las escrituras es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu en el principio de la creación también estaba, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque la Biblia no habla enfáticamente de la palabra Trinidad, pero sí hace alusión en el libro de Isaías, en el capítulo 61, que dice el Espíritu, que está con E mayúscula, de Jehová, el Señor, refiriéndose a Cristo, de Jehová, refiriéndose al Padre, hace una alusión a la Trinidad. Y ahí nosotros podemos ver que hay una cornonía. Y lo bueno de esto es que el Espíritu no está buscando un beneficio personal de Él, ni el Padre busca un beneficio personal de Él, ni el Hijo tampoco. Sino que los tres trabajan bajo un mismo propósito de redimir y llevar una iglesia al cielo. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Entonces Jesús está rogando. Él no va a enviar otro consolador, otro de su misma clase, otro igual que él, otro que va a tener el cuidado, otro que exactamente va a estar atento a toda la necesidad de nosotros que no hacen falta en los momentos necesarios. Gloria al nombre de Jesús. Y Jesús sigue diciendo lo siguiente en el versículo 17. El espíritu de verdad. ¿Por qué el espíritu de verdad? Porque en este tiempo hay mucho espíritu de mentira. Hay mucho espíritu de error. Hay mucha gente predicando y enseñando cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Hay muchos hombres en este tiempo que ellos quieren establecer doctrina donde el canon ya se ha cerrado para que la gente pueda alcanzar la salvación. Y esto es un acto de pura gracia. Somos salvos por gracia.
Nada tuvo que corresponder con nosotros. Cristo fue el que murió por nosotros. Y desde el tiempo de la ley, la gracia se ha manifestado de diferente manera, porque no halló gracia ante los ojos de Dios, porque no era bueno, simplemente halló gracia ante los ojos de Dios. Dios dice en la Biblia que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, pero era Jacob bueno, no era bueno. Simplemente un acto de gracia podemos ver ahí manifestado de parte del Señor. Entonces el Espíritu de verdad, y Jesús hace un énfasis allí y se detiene. Y mientras yo estudiaba si el Espíritu de verdad, y tú te pones a ver en este tiempo tantas predicaciones totalmente vacías de la palabra del Señor, vacía de esencia del Espíritu y llena de motivaciones personales, porque algunos predicadores en este tiempo se han vuelto coach emocionales que predicadores de la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús por siempre. Y Pablo llamaba a ese tipo de creyentes o a ese tipo de predicadores que ellos enseñaban y lo que hacían era el sofismo. Y el sofista tenía la capacidad de subirse al estrado y defender un culpable siendo un criminal, siendo un ladrón, y hacer llorar toda la audiencia, hacer llorar al juez, hacer sentir culpable al juez de que si condenaba a ese criminal, él era culpable también. Entonces el sofista tenía esta capacidad de hacer esto porque era un engañador. Entonces así hay personas en este tiempo con un espíritu de error enseñando a la gente una predicación totalmente llena de engaño, llena de mentira, vacía del espíritu y alejada de la presencia del Señor. Y entonces este era el problema que se daba. Y Pablo alentaba a los creyentes y le decía que deberían de tener tus ojos abiertos y estar atentos a lo que él describía y a lo que él le enseñaba. En este tiempo existen predicadores con un grado de sofismo. Sí, ellos hay. El hombre no tiene capacidad para pactar con Dios, pero tú oyes a personas, supuestamente predicadores de niveles, que dicen, tú quieres pactar con Dios, trae 5,000 que Dios te va a dar 10,000. Eso es totalmente antibíblico. Dios no hace intercambio con nadie. Dios lo que Dios lo dio por gracia y punto. Entonces eso es mentira y eso es engaño. Eso es manipulación. Y muchas veces los altares se han tomado para manipular a la gente y para meterle la idea de que tú tienes que darle a Dios para que Dios te dé. Nosotros debemos darle a Dios porque nosotros estamos en una eterna deuda con el Señor. Y le damos a Dios de lo que Él ya no ha dado a nosotros. Fíjese que Dios nos pide un 10% y nos deja ¿cuánto a nosotros? 90%. Es decir, ya de lo que Él nos ha dado. Entonces nosotros estamos en deuda con el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Santo Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibirle. Y por eso hay personas que tú le hablas y ellos en su nivel de atadura no pueden ver porque están ciegos. Hasta que el Espíritu Santo no convence de juicio, de pecado y de justicia al hombre y lo saca del error, por más que yo le predique, esto no quiere decir que yo voy a dejar de predicarle, tengo que predicarle, ¿verdad? Pero hasta que el Espíritu Santo no convence de juicio, de pecado y de justicia al ser humano, que el ser humano se le es quitada la venda y puede ver con claridad la luz de Cristo, entonces el evangelio en él será efectivo. Gloria sea el nombre de Jesús. Porque quien se encarga de convencer es el Espíritu Santo. Él es quien se encarga de convencer. Gloria al nombre de Jesús por siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver y no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Fíjate que Jesús emplea la palabra aquí, que Él mora con vosotros, porque para ese entonces el Espíritu Santo no estaba literalmente dentro del ser humano, sino era como que
específicamente estaba, como podríamos decir, pululando, y de repente ungía al profeta para un trabajo específico, ungía al rey para un trabajo específico. Y Jesús dice, porque Él mora con vosotros, pero Jesús emplea la palabra y dice, y estará en vosotros. Viene a morar, a estar en nosotros. Él va a vivir en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros. Así que todo lo que yo haga y todo lo que yo voy a hacer, debo de tener en cuenta que hay alguien que es puramente santo y vive dentro de mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Es como si yo tuviese una especie de termómetro donde hay una parte que yo quiero hacer, hay algo que yo quiero hacer, hay un lugar donde yo quiero llegar, pero el Espíritu de Dios no me deja llegar hasta ahí porque siento la reprensión, porque Él no se va a contaminar nunca. Él no se va a contaminar. Y de repente nos decimos, pero es que no puedo hacerlo. Es que hay alguien dentro de nosotros que está golpeando y nos está diciendo, no, hasta ahí yo no llego. Si quieres, contamínate tú, pero yo no me voy a contaminar. El Espíritu de Dios nunca se va a contaminar. Él siempre va a luchar para que nosotros no nos contaminemos. Entendemos que la Biblia dice que no hay un justo que haga el bien y no peque. Pero un asunto es que inconscientemente en tu humanidad y en este cuerpo que nosotros tenemos, que es esclavo al pecado, nosotros pues pequemos. Pero una cosa es cuando ya tú te haces esclavo o haces una vida habitual de pecado. Es otra cosa. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces Jesús está haciendo bien claro. El Espíritu de verdad, Él va a morar en nosotros. Él estará en vosotros. Él va a vivir dentro de nosotros. No nos va a dejar huérfanos. Si tú piensas que tú estás solo, porque hay un momento que a nosotros nos viene ese punto de esa melancolía, quizá como le llegó a Asad, que se sintió solo, abrumado, que vio como todo difícil y vio la prosperidad del impío, que él sin ningún tipo de congoja pues era prosperado, y de repente tú como que se te baja el ánimo y se te cae y tú dices, Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Te sientes solo, pero de repente el Espíritu de Dios te lleva a la palabra del Señor y te acuerda eso que en un tiempo tú leíste, o ese mensaje que tú escuchaste, y te da a entender que Él está contigo en medio de cualquier situación que tú estés pasando. Si está pasando por un proceso de enfermedad, el Espíritu de Dios está ahí. Si hay un momento de escasez en tu vida, el Espíritu de Dios está ahí. Si está pasando por un momento de crisis espiritual, que a todo el mundo le puede llegar un momento donde no encuentra la brújula de la oración y no encuentra como la señal de cómo ponerte a leer la palabra del Señor, que de repente empieza a leer y los ojos se te llenan de lágrimas, te da sueño y de repente empieza a orar y no haya cómo tú enliar una oración para poder hablar con el Señor. Aún en esos momentos tan difíciles, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. En esos momentos tan difíciles, Él está ahí para acompañarnos, hacernos entender que no depende de nosotros, sino que dependemos en totalidad de Dios. Que si somos algo, lo somos por la gracia y por la misericordia del Señor. Que si predicamos, predicamos porque el Espíritu de Dios nos ha dado el conocimiento y la sabiduría. Que si somos personas dadas a la oración, es porque el Espíritu Santo nos ha llevado a esa comunión de oración. Y que si escudriñamos las Escrituras, es porque Él nos ha llevado también a ese enlace con la palabra del Señor, de mantener ese equilibrio en nuestra vida espiritual para nosotros poder mantenernos día tras día. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso los dones son para beneficio de la iglesia. Y de repente tú estás pasando por un momento difícil y alguien, Dios lo usa por medio de una predicación y te trae una palabra dentro de la palabra del Señor que te levanta, te anima a tú seguir avanzando hacia adelante. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Santo es el Señor. Muchas veces he oído personas decir, Espíritu Santo, ven, ven, manifiéstate, ven. Yo digo, pues ¿cómo uno puede llamar a alguien que vive dentro de uno que salga? ¿Que venga de a dónde? Yo me he hecho esa pregunta. Ven, está allá en la esquina al cruzar la calle frente a la casa, porque si está dentro de mí, yo le diría, manifiéstate y trabaja en mis debilidades.
Manifiéstate y empieza a corregir en mí la parte que yo no he podido corregir, porque tenemos partes vulnerables que Él tiene que ir trabajando día tras día. ¿Cuándo se terminará ese trabajo? Cuando estemos en el cielo. Gloria sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Jesús, viendo la necesidad que había de que alguien acompañara a los discípulos, la dependencia, porque Jesús aprendió a depender del Padre, porque Jesús también vivió esta situación de ser un hombre. No dije que fue 100% Dios y fue 100% hombre. Él nunca dejó de ser Dios, pero también todo lo que hizo en esta tierra lo hizo como hombre. Se sometió a los rudimentos y a la ley como hombre. Caminó como hombre. Hubieron momentos que Jesús necesitó del Espíritu Santo para que le fortaleciera en momentos dados de su ministerio y del propósito por el cual Él vino aquí a la tierra. Cuando Jesús estaba en el monte de Getsemaní, que ya Él sabía que iba a ser entregado, yo veo una situación que se da en aquel lugar. Y la situación que se da es que yo en ningún pasaje de las Escrituras he visto que Jesús pues se haya parado de orar. Y de repente Jesús está orando y se para de orar, y cuando se para de orar va a ver si los discípulos están orando juntamente con Él. Y eso me sonó extraño, y después Jesús vuelve y le dice: no habéis poder velado conmigo una hora, velad para que no entréis en tentación. Ok, se va y vuelve y se para de orar, y vuelve y lo hace por 3 veces. Era la angustia que tenía Jesús, donde sintió el pecado de cada uno de nosotros. Ahí sintió la ayuda del Espíritu Santo para que en ese momento Él no flaqueara ni saliera del propósito del Señor en cuanto a su humanidad. Gloria al nombre de Jesús por siempre. A nosotros nos pasa esa situación. Jesús sabe lo que se sufre como hombre en la tierra. Jesús sabe los momentos que tiene el ser humano en la tierra, más el creyente que quiere ser obediente a Él. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Y Jesús habla aquí, dice: no nos va a dejar huérfanos, sino que enviaré al Consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. No es por un día, es hasta el fin. Cuando todas las cosas terminen, cuando todo se acabe, hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. Eso debe de garantizarme a mí la idea de seguir hacia adelante, porque yo no estoy solo. La idea de yo seguir avanzando en este camino. Cuando tenga o sienta la flaqueza, decirle: bueno, Señor, tengo flaqueza, tengo debilidades, tengo momentos difíciles. Espíritu Santo, pues ayúdame en esta parte. Ser tan honesto y tan sincero con Él, de decirle que nos ayude en nuestras debilidades. Eso es ser de valiente. Es un acto de reconocer que no dependemos de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. En el versículo 26 Jesús dice lo siguiente: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Número 1, Jesús dice algo bien importante aquí: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿En qué? En su nombre. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces lo iba a enviar en su nombre, y Él le iba a enseñar todas las cosas, y le iba a recordar todo lo que Jesús dijo. Jesús le dice a los discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que no sean impartidos por el poder del Espíritu Santo que viene de lo alto. No salgan hasta que no reciban el compañero que ustedes necesitan. No salgan hasta que Él no llegue. Y la garantía de eso era que Él le iba a recordar todo lo que Jesús le dijo. Por eso cuando se juntaron la gente de Sanedrín en aquella manifestación en el libro de los Hechos, ellos empezaron a cuestionar a los creyentes porque habían sido llenos del Espíritu Santo, y ellos empezaron a cuestionar. En medio de ese cuestionamiento, Pedro se levanta y empieza a hablar acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pedro no vino con un mensaje diciéndole a la gente: tú me estás entendiendo.
No, Pedro le habló claro acerca de lo que ellos hicieron. Ustedes cogieron al justo, ustedes lo mataron, ustedes hicieron esto y aquello con Jesús. Y empezó a predicar de tal manera que la gente crujía sus dientes. Y Pedro lo hizo sentir tan culpable en medio de la predicación, porque la predicación estaba saturada y estaba llena del poder del Espíritu Santo. Pedro no se concentró en aquel lugar en hablar en otras lenguas. Pedro habló palabras que ellos entendieran y que fueran claras. Pedro traspasó el corazón, o el Espíritu de Dios agarró la boca de Pedro y traspasó el corazón de aquella persona que lo hizo sentir tan culpable, y el mismo Espíritu Santo se encargó de convencerle de juicio, de pecado y de justicia, de tal manera que ellos vinieron arrepentidos a los pies del Señor. En ningún pasaje de la Escritura nosotros podemos ver un mensaje, aleluya, que haya provocado tal arrepentimiento en el corazón de la persona, sino en ese momento. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Y Jesús dice el Consolador. El término, la palabra literal para el significado consolador es el término griego que significa uno llamado al lado para ayudar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él ayuda. Uno llamado al lado para ayudar y comunicar las ideas de alguien que anima y aconseja. Él ayuda, él anima, él aconseja. Él trae ideas a la iglesia también. De repente hay un proyecto de algo en la iglesia y se le prende el bombillo a un hermano. Oh, pero podemos hacerlo así. Y la hermana dice, y yo también estaba pensando lo mismo. Es decir, que el Espíritu Santo se encargó de traer una idea para el beneficio del crecimiento de la iglesia. ¿Qué hacer? Él ayuda. Él no me va a acusar, sino que me va a ayudar en las debilidades que yo tengo. Me va a ayudar. ¿Qué hace él? Él comunica. Claro que él comunica, porque él dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo le he encomendado. Él habla. Él no es mudo, él habla. Ahora debemos de ver cuando es el Espíritu de Dios que habla o es la emoción del hombre que habla. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Entonces, si él comunica, él trae idea, él anima y él aconseja. Él no aconseja. No sé si tú has tenido la oportunidad de que él te aconseje, pero a mí él me ha aconsejado. A veces hay decisiones que yo quiero tomar y él me ha aconsejado y me dice, no te conviene eso, Cristian. Yo digo, gracias Señor, gracias Espíritu Santo por el consejo. Y nosotros debemos de entender y escuchar el consejo del Espíritu Santo. No es que él nos va a decir, Cristian, no lo haga con una voz audible. Si lo hace te vas a morir. No, en tu corazón él trabaja y te dice, hasta ahí no lo haga. Él te comunica las cosas. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando Pablo habla allí a los romanos, le dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el problema era que allí se daba una situación, y la situación que se daba allí era que la gente creía que se iba a salvar por la ley y había abandonado lo que es la gracia. Querían entrar en los rudimientos de la ley nuevamente. Bueno, para alcanzar la salvación tú tienes que circuncidarte, tienes que hacer aquello. Entonces para los gentiles era bien difícil este asunto. Y Pablo le dice claramente a ellos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu implica totalmente gracia para nosotros. Gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. El capítulo 2 y el versículo 2 y el versículo
el versículo 2 y el versículo 3 de Romanos capítulo 8 dice que Él nos capacita para cumplir toda la ley de Dios. ¿Quién nos capacita? El Espíritu Santo nos capacita para nosotros cumplir toda la ley de Dios. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios a totalidad. Ahora, el Espíritu de Dios nos capacita para que nosotros podamos cumplir toda la ley de Dios. Él, no nosotros. Si pensaste que era por tu fuerza o por lo mucho que tú orabas, no. Es que Él produce en nosotros el querer como el hacer y el hacer su buena voluntad. Es Él que lo produce en nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando el versículo 4 dice que Él cambia nuestra naturaleza y nos reviste de fortaleza para tener victoria sobre nuestra naturaleza no redimida. Hay una parte de nosotros que no ha sido redimida y nosotros estamos luchando día tras día con una carne que se opone al plan y al propósito de Dios. Que se opone. Y cuando Pablo le habla a los Gálatas, Pablo le dice algo bien interesante y es acerca de una condición que ellos tenían, porque los Gálatas eran una tipología de creyentes que eran muy fluctuantes. Pablo le enseñaba una cosa hoy y mañana ellos hacían otro. Pablo se encargaba de centralizarlo en la gracia y mañana venía uno de los judaizantes y le decían: no, ustedes tienen que caminar bajo los rudimentos de la ley o si no, no se van a salvar. Entonces Pablo le está diciendo en el capítulo 5 a la altura del versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo primero que Pablo dice: anden en el Espíritu. ¿Y qué implica andar en el Espíritu? Que yo voy a andar toda la calle en medio de una manifestación, danzando y hablando en otras lenguas. No. Cuando Pablo dice que anden en el Espíritu, es que ustedes estén en paz con todo el mundo. Anden en comunión como creyentes. Dentro de ustedes haya una comunión, haya esa hermandad, haya ese sentimiento de cuidarse el uno para con el otro. Y Pablo está diciendo: anden en el Espíritu. Digo, pues andad en el Espíritu, anden en lo que ustedes han recibido como enseñanza, en lo que yo le he enseñado por medio a la medida de lo que el Espíritu de Dios me ha dado. Es lo que Pablo está diciendo. El término griego aquí para la palabra andar es la expresión peritopateo, que significa ir de aquí para allá. Y esto Pablo lo apunta concerniente a una enseñanza que había una escuela en Grecia. Y los maestros, mientras ellos enseñaban, caminaban de acá para allá. Y se movían de un lugar a otro y siempre enseñaban e ilustraban a sus discípulos conforme a lo que ellos le enseñaban. Es decir, que todo el tiempo ellos mantenían los discípulos, lo que ellos enseñaban, lo mantenían centralizado. Entonces Pablo está diciendo: ustedes deben de moverse todo el tiempo en base a la enseñanza de lo que nosotros, de lo que yo le he enseñado. Pero los Gálatas, Pablo le enseñaba una cosa y mañana hacían otra. Hay creyentes que a veces se dejan llenar la mente. Y por eso hay que tener cuidado de lo que nosotros estamos consumiendo por las redes. Porque de repente queremos irnos de congregación. Porque en la congregación de fulano hay algo que se está moviendo poderoso. Y yo tengo que irme para ese lugar. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Entonces, cuando yo soy así, soy un creyente fluctuante, soy movido por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa me mueve. Yo tengo que estar centrado y entender que hay alguien dentro de mí que me está guiando, que está a mi cuidado, que es el Espíritu de Dios. Y Pablo le está diciendo lo siguiente en el versículo 17, le dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pablo está hablando acerca de la lucha que hay interna dentro del creyente. Todos tenemos luchas internas dentro de nosotros.
Todos tenemos luchas internas dentro de nosotros. Y Pablo le está diciendo, mira, a la verdad el espíritu está presto, más la carne se opone. La carne se va a oponer a que tú leas la palabra de Dios. La carne se va a oponer a que tú te congregues. La carne se va a oponer a que tú ores. La carne se va a oponer a que tú ayunes. La carne se va a oponer a que tú medites en la palabra del Señor. Entonces él le está diciendo, a la verdad el espíritu está presto, pero la carne se va a oponer. La carne va a hacer su trabajo, pero el espíritu también va a hacer su trabajo. Yo como creyente debo mantener un equilibrio entre las dos cosas. Yo no puedo dejar de alimentarme y de bañarme porque mi cuerpo lo necesita, pero también yo debo de alimentar ese hombre espiritual que está dentro de mí, que necesita sus minerales y sus vitaminas espirituales. Yo necesito leer la palabra del Señor. Yo necesito tener una vida devocional de oración. Yo necesito por lo menos en la semana hacer un ayuno y mantener esa comunión y esa meditación en la palabra del Señor. Yo necesito esa parte también porque es necesaria. Usted no se ha dado cuenta cuando usted come a destiempo le duele la cabeza. Y hay gente que dicen, yo no puedo pasar hambre porque me pongo nervioso. Entonces hay personas que su sudor es bien alcalino y bien fuerte. Y yo tengo que bañarme todos los días y por lo menos 3 veces al día. Entonces esa misma necesidad que tú tienes en tu cuerpo literal, esa misma necesidad tiene tu hombre espiritual. Hay una necesidad dentro de nosotros. El Espíritu Santo, el que vive dentro de nosotros, Él necesita que tú también le dediques tiempos a Él. Que tú también pases tiempo con Él. Bueno, yo no puedo ayunar, varón, 2 o 3 días, así como lo hacen otras personas. Pero ok, tú puedes hacer un retiro de lectura de la palabra, tranquilo, de comunión con el Señor. Pica algo, pero está tranquilo en comunión, oyendo tu musiquita cristiana y ahí está en comunión con el Señor. Apagar a Netflix, tumbar las redes, guardar el celular y dedicarle un tiempo en cero al Espíritu Santo. Hablar con Él. Estoy aquí. Dirígeme, dame dirección, centralízame en tu palabra. Hay una parte de mí que tiene que ser amputada. Hay una parte de mí que no se somete. Tengo años luchando con esa parte. Ayúdame, dame la fuerza para yo poder vencerla. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Santo es Dios. Entonces sigue diciendo, pero si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley. La misma condición que se daba en los romanos es la misma condición que se da a los hermanos de Galacia. La misma condición. Querían amputarle la ley. Querían decirle a la gente que la salvación era por los rudimentos de la ley, lo que ellos hicieran. Pero Pablo está diciendo claramente, no es por esto, es pura gracia. La iglesia está bajo la ley del Espíritu. Ahora, ¿qué implica estar bajo la ley del Espíritu? Implica tener devoción, implica tener pasión, implica tener hambre por Dios y por lo de Él. Eso implica, gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Entonces Pablo está siendo claro en esta parte, gloria sea el nombre de Jesús. Él está siendo bien claro. Nosotros no debemos caer en el error que cayeron los hermanos de Galacia, de decir, bueno, si yo hago esto voy a obtener la salvación, si yo dejo de hacer esto no voy a tener la salvación. No, el Espíritu nos ha dado a entender a nosotros que la salvación es un acto de pura gracia. Pura gracia, mi hermano, pura gracia. No sé usted, pero yo me miro a veces en el espejo y digo, yo soy salvo por gracia, soy un predicador por la gracia del Señor. Yo tengo que decir todos los días, gracias Señor, gracias Señor. Porque tu gracia y tu misericordia ha sido buena para con nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Entonces Él nos capacita para cumplir toda la ley de Dios. Él nos capacita. Él nos da la fuerza. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Y si tenía la idea de que vencía por tu propia fuerza, no. Vence porque Él te da la fuerza. No es un extraño, es alguien que Jesús conoce que está con nosotros. Él tiene el compromiso de entregarle la iglesia a Cristo.
Él está al cuidado de la iglesia. En el libro de usos y costumbres de la tierra hebrea hay una enseñanza muy bonita y es referente a esto. Y es que cuando el novio salía a la guerra, que estaba ya comprometido para casarse, él dejaba su novia al cuidado de su mejor amigo. En caso de que él muriese en la guerra, su mejor amigo tenía el compromiso de buscarle esposo a ella. Pero si él regresaba de la guerra, cuando ellos se casaran, el novio se paraba a la puerta del lugar donde ellos estaban pasando su luna de miel. Y él tenía que esperar que él le pasara un paño blanco teñido de sangre, y él iba corriendo por todas las aldeas diciendo: le guardé una pura y una virgen a mi amigo. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Él le está guardando una pura y una virgen a Jesús. Nosotros somos su novia. Él no está santificando, él no está guardando, él no está limpiando. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Santo es el Señor. Y llegará el momento donde Él le va a entregar esa iglesia pura y santa al Señor, que somos nosotros. Así que yo tengo que tener la idea clara de que yo no estoy solo, yo no estoy huérfano. Dale un aplauso al Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. En Romanos capítulo 8 también Pablo habla a los hermanos de Romanos y le dice lo siguiente: de igual manera, capítulo 8 versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué hace Él? Nos ayuda en nuestra. Entonces, si Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque tenemos debilidades. Tenemos debilidades. Entonces, ¿cuál es el propósito de Él? Ayudarnos en nuestras debilidades. Y sigue diciendo el texto: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que lo primero que hace Él es que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y después que nos ayuda en nuestras debilidades, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo buscaba la definición de la palabra gemidos indecibles, y dice que la definición de gemidos indecibles es una expresión al interno de la Trinidad que no pueden articularse en palabras, pero que hacen un llamado profundo por el bienestar de cada creyente. Oiga bien, es una expresión al interno de la Trinidad. Es como que si el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se juntan en un momento, y yo tengo una debilidad, digo yo parafraseando, el Padre está diciendo: no, ya yo no quiero seguir bregando con Cristian con esa debilidad. Entonces el Hijo dice: papá, pero espérate, él tiene su debilidad, pero recuérdate, quien murió por la cruz del Calvario fui yo, no fue él. Entonces el Espíritu le dice a Jesús: sigue intercediendo, porque yo lo estoy convenciendo de que él se fortalezca en esa área. Y hay una intervención del Espíritu Santo, y es como que de repente él ora por nosotros, y de repente nosotros en medio de la oración somos invadidos y llenos de una manifestación del Espíritu Santo, y empezamos a hablar nueva lengua y no sabemos que estamos hablando, pero es que hay una intervención del Espíritu Santo. El Padre está diciendo: yo le voy a dar 2 correazos. Jesús le está diciendo: papá, no le dé porque le van a doler mucho. Pero el Espíritu Santo está diciendo: Jesús, sigue haciendo tu trabajo, que yo aquí en la tierra estoy trabajando con ellos. La idea de que no estamos solos es fascinante, hermano, y usted tiene que creérselo. A veces vemos creyentes que tienen temores en su casa. Hoy unos pasos, el Espíritu Santo está ahí. Reprenda, no tenga miedo. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. Entonces hay una intervención. Él está con nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Él nos ayuda en ese momento de debilidad. Él nos fortalece, nos conforta. Él nos anima. Él trae la idea a la iglesia.
Gloria sea el nombre de Jesús. Es que está claro. De igual manera, Él nos ayuda en nuestra habilidad de que hemos de pedir. Oye, vamos a pedir como nos conviene. Él tiene hasta el mínimo cuidado de que en nuestra oración nosotros pidamos como nos conviene. No vamos a pedir conforme a nuestros antojos, sino que Él mismo, hasta en la oración que nosotros hacemos, nos va a dirigir de que lo que nosotros vamos a pedir, lo vamos a pedir como nos conviene. Gloria sea el nombre de Jesús. Alguien decía que cuando escucha algo así, hasta un muerto diría amén. Gloria al nombre de Jesús. Y saber que alguien está al cuidado de mí, que duerme conmigo, está conmigo, me ayuda, come conmigo, va conmigo al trabajo, maneja conmigo, está en todo momento conmigo. La preocupación de Jesús de no dejarnos huérfanos, de no dejarnos así al abandono, lo voy a dejar así al azar, que se salve el que pueda. No, Jesús no pensó así. Jesús dijo, no, ellos no van a poder. Ellos no van a poder. Y yo no quiero que tú estés suspendido en el aire. Yo quiero que tú vivas dentro de ellos ahora, para que la dirección sea más directa. No es lo mismo un consejo de alguien por un teléfono que alguien que te siente en una silla y te mire cara a cara y empiece a aconsejarte. Gloria sea el nombre de Jesús por siempre. ¿Cuán cuidado tiene Jesús para con su iglesia? Nosotros somos su novia. Somos su tesoro. Así que mi recomendación es en esta mañana que te saque la idea de que tú estás solo. No estamos solos. Él nos acompaña y Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y cuando hacemos algo incorrecto, Él intercede por nosotros. Esa misma obra que hace el Espíritu Santo es la misma obra que hace Jesús como sumo sacerdote por nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. La sangre derramada en el Calvario nos justifica, nos santifica, nos redime y nos salva. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque tu bondad y tu justicia ha sido buena para con nosotros. Gracias, Dios, porque tú estás al cuidado de nosotros, no estamos huérfanos. No estamos solos, Señor, sino que tú nos acompañas en medio de nuestras debilidades. Señor, mira los planes, los proyectos de esta congregación, Señor. Lo presentamos ante ti, Dios. Espíritu Santo, tú quien dirige, quien anima, quien conforta, quien consuela, quien intercede por nosotros. Lo presentamos delante de ti, Señor. Termina la obra que tú empezaste, Señor, con nosotros. Estamos en tus manos, Señor. Somos barro débil, con impurezas, pero tú nos puedes santificar, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Porque escuchas
fuerza del resucitado. Pelearé la buena batalla de la fe con la armadura de Dios.